Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero es introducir a Alberto, que es como ha comentado Corbacho, ¿no? Es el Financial Controller en OBS, que es una empresa que ahora os contaré un poco a qué se dedica. Y mi nombre es Juan Antonio Trevejo, soy responsable del área Cloud. Y bueno, la idea de lo que queremos contaros hoy es cómo se puede abordar realmente una transformación en una compañía y sobre todo que esto de cambiar al cloud público o ir al concepto Grow es una realidad y es posible, ¿vale? Y lo que me gustaría es que os quedaréis con esa tranquilidad, ¿no? De que es factible, porque muchas veces hablamos de todas las cosas buenas que tiene la nueva tecnología o todas las cosas que nos aporta el software, pero muchas veces la preocupación o la dificultad es llevarlo a tierra, aterrizarlo con los usuarios y oye, ponerlo en marcha, ¿no? Entonces, lo primero, también agradecer a Alberto que se presta a esto, que creo que es algo interesante para vosotros y espero que sea así, es decir, que él cuente su experiencia. Y lo primero de todo, pues que nos cuente un poco a qué se dedica OS, ¿no? Que han comentado que es muy conocida. Bueno, ya veréis que sí que es conocido, aunque por nombre o por marca no es tan conocido, pero a lo que se dedica vais a ver que sí. Y cuál es su rol en la compañía y también en los proyectos estos de tecnología que abordamos. Bueno, buenas tardes a todos. También muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad. Como ha dicho Juan Antonio, soy el Finance Controller de OBS. OBS, os voy a hacer una pequeña introducción. Somos una empresa que depende del Comité Olímpico Internacional y básicamente nos dedicamos a retransmitir los Juegos Olímpicos, a grabar lo que son todas las imágenes y sonidos para poder dárselo a todos los broadcasters, a todos los clientes. Un poco por daros contexto, somos unos 166 empleados en Madrid. De hecho, hasta hace muy poquito erais nuestros vecinos, porque estabais justo enfrente. Ahora creo que os habéis mudado. Y pasamos aproximadamente a ser entre 6 y 8.000 personas trabajando para los juegos, lo cual, bueno, pues también si lo queréis unir con cosas que vosotros mismos, pues de alguna manera, cualidades del SAP Grow es la escalabilidad. A nosotros esa cualidad es una de las que de alguna manera nos llamó la atención y encajaba con nuestro negocio, porque nosotros también crecemos, no a 8.000 usuarios de SAP, pero sí que es verdad que nuestra actividad pues, sufre un crecimiento grande y también necesitamos tener esa disponibilidad de escalar el negocio sin, digamos, esas rigideces pues, que había antiguamente con el licenciamiento, ¿vale? Digamos que esto es un punto muy beneficioso. También tenemos otra empresa que es Olympic Channel, que os animo a todos a que visitéis en la página web olympics.com. Vais a ver un montón de contenido relacionado con los juegos, entrevistas, bastante interesante. También estamos en Madrid, en el mismo edificio. Y básicamente su objetivo es, de alguna manera, mantener la llama olímpica entre juegos, es decir, seguir fomentando el deporte, los valores del deporte, ¿vale? Digamos que ese es un poco el contexto y a lo que nos dedicamos. Muy bien. Bueno, hay una parte importante para conocer la historia. Es decir, OBS tenía implantado un sistema FC, un sistema RP tradicional, ¿no? Lo que la mayoría hasta hace muy poco tiempo era lo que teníamos disponible, las herramientas que teníamos disponibles, y da el paso a esto que estamos hablando de Grow, ¿eh? Y dices, cuando se dio ese paso, yo creo que es importante entender por qué os planteáis y por qué en ese momento planteáis hacer ese cambio tan grave o tan importante, sobre todo cuando dices, oye, mis procesos ya estaban razonablemente cubiertos. Sí que es verdad que nunca hemos encontrado el límite a SAP R3, es decir, era bastante más extenso de alguna manera y nosotros hemos podido utilizar para todos nuestros procesos sin problema, pero sí que es verdad que todo SAP, digamos, que estaba muy centralizado en el departamento financiero. De ahí que de alguna manera pues también podéis entender que yo, siendo el Finance Controller, sea un poco quien gestiona todos los proyectos y herramientas de SAP, porque todo estaba centralizado en finanzas. Esa madurez que habíamos alcanzado necesitábamos de alguna manera empezar a expandirla al resto de la empresa, que teníamos muchos procesos cross, yo qué sé, desde recepciones de servicios, aprobaciones de pedidos de compra, de facturas, peticiones de material, todo eso que antiguamente éramos nosotros los únicos que picaban SAP, necesitábamos de alguna manera expandirlo al resto de la empresa. Ahí es cuando nos empezamos a plantear, pues yo qué sé, Screen Personas, Fiorizar, y vimos que, bueno, pues que iba a ser una inversión realmente significativa el construir todo ese universo de aplicaciones o de cambios en todo para poder de alguna manera hacer esa transición a los departamentos que fuera mucho más sencillo. Y eso fue otra de las cosas que cuando vimos el nuevo producto de SAP
entendimos que nos encajaba bastante porque la parte transaccional es mucho más digerible para usuarios no SAP, entre comillas, no usuarios heavy users, digamos, de SAP, ¿vale? Y fue ahí cuando ya decidimos decir, oye, necesitamos ver algo más. Antes de empezar a volvernos locos, fiorizando y cambiando todas las pantallas, vamos a ver qué ofrece SAP. Bueno, hay una parte importante, sobre todo porque conozca la audiencia, es decir, OBS tenía implementado los módulos tradicionales de SAP, toda la parte financiera, toda la parte de controlling, compra-venta, y hay una parte que es especialmente difícil de encajar, a lo mejor en módulos SAP, que es toda la parte logística, ¿no? Esto que he contado de cuál es la transformación que tiene esta compañía y que pasa en 3 meses pasa a ser 200 empleados a 6.000, 8.000, que es la parte logística, que era una parte muy desarrollada, ¿no? Es decir, aquí yo creo que la mayoría os sois conocedores de toda la jerga de SAP, ¿no? Todo Z, ¿no? Pues todo Z, aquí era todo Z. Entonces, cuando se plantea esa transformación, pues a lo mejor ellos no tenían tanto miedo, pero nosotros como implantadores sí lo teníamos. Es decir, sí teníamos esa sensación de decir, oye, vamos a ser capaces de adaptarnos a un estándar y transformar y trasladar toda esa personalización tan enorme que teníamos. Bueno, pues para que os quedéis tranquilos, sí ha sido posible, ¿vale? Con esfuerzo, yo creo que aquí con esfuerzo de todos, ¿no? Es decir, por una parte nuestra y por la parte de ellos, desde luego, en algunos casos, transformación de proceso, adaptación a procesos más estándares, pero se puede hacer, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas importantes. Otra de las cosas que contar es, yo creo que es importante saber en qué momento, o sea, cuándo decidimos ese cambio, que yo creo que es una cosa que luego veréis que también ha sido significativo y también debe trasladar tranquilidad a la hora de tomarlo como una opción muy interesante, incluso a aquellos clientes que ya tenéis SAP y que ya tenéis un ECC, voy a decir, oye, ¿me puedo plantear realmente una solución Grow, una solución cloud público? Bueno, pues yo creo que ahora cuando cuente cuándo se decide y cómo se decide hacerlo, veréis que es factible. Bueno, pues yo creo que rondaba el 2018, ¿no? Cuando ya todo este proceso de madurez y de necesidad nuestra de descentralizar procesos, es cuando ya nos planteamos el ver qué tenía SAP, ver qué nos podía ofrecer para todo eso. Uno de los puntos de inflexión yo creo que fuimos al Sapphire, que fue en Orlando. Sí, si Orlando no 2018. Yo creo que fue antes, de los últimos que tuvimos, antes de confinarnos. Entonces ahí vimos un poco de qué se trataba, un poco ya más amplio, con todos los stands, había clientes contando sus experiencias, porque es verdad que en España yo creo que, no sé, fuimos de los primeros clientes, fuimos quizá a veces un poco demasiado early adopters, quizá a lo mejor ahora con un poco de perspectiva pues habría dicho, pues si me hubiera esperado, a lo mejor algún sufrimiento quizá me hubiera ahorrado, pero bueno, nosotros en el fondo no nos arrepentimos porque también tuvimos la disyuntiva de cloud público o cloud privado. Es una cosa que, bueno, nosotros al final, ¿qué nos hizo decidirnos? Pues nos hizo decidirnos principalmente vuestro acompañamiento, análisis de procesos. Vimos que realmente, también se ha hablado antes, no había necesidad de inventar la rueda. Las finanzas son bastante estándar en todas las sociedades, en todas las empresas. Finanzas, compras, ventas. Y sí es verdad que teníamos una parte que era bastante customizada porque nuestra logística nosotros no producimos. Nosotros no compramos y vendemos, sino que compramos equipos de broadcast, los instalamos, los movemos, los desinstalamos y los volvemos a traer. Entonces, es una logística diferente a la que hace SAP. Entonces, ahí nos dijimos, ostras, a ver si nos vamos a equivocar con el tema del cloud público, pero también con el acompañamiento de Alteam, SAP, oye, el cloud público no significa que no puedas desarrollar. Tienes la opción de toda tu parte estándar, te la puedes llevar perfectamente al cloud público sin problemas, te vas a aprovechar de la estandarización, que ahora también os quiero comentar un poco porque a nosotros ha sido muy importante, pero la parte que no puedas hacer con el proceso de negocio que marca SAP, lo puedes desarrollar. Y bueno, básicamente tenemos un Super Z, que es toda la parte logística, lo hemos tenido que desarrollar todo, siempre intentando apoyarnos lo máximo posible en la parte estándar, pero al final toda la capa de usuario prácticamente es todo Z. Y bueno, nos ha costado más, el proyecto ha sido más largo y más complicado que la parte de la parte de Grow, que la parte, perdona, de estándar, porque el proyecto estándar
no recuerdo exactamente, pero no tardamos más de 3-4 meses Sí. en hacer el proyecto. Tardamos casi más tiempo en digerir un poco toda la documentación que proveéis, que es ingente, y para ese tiempo, cuando nosotros empezamos, es verdad que los partners, vosotros en ese caso, yo creo, no tenéis tanto conocimiento y había que ir con más pies de barro, analizándolo bien Claro. todo. Ahora yo me imagino que eso es mucho más suave. Claro, yo creo que por eso decía lo del contexto, es decir, es importante decir que estamos hablando de implantación del año 2019, es decir, 2018 toma de decisión, con los conocimientos que teníamos todos, ¿no? Yo creo, bueno, sobre todo en el caso de Altin, que fue el primer proyecto, o sea, para nosotros era el primer proyecto a abordar en Grow, en Public Cloud, utilización de BTP para todos los gaps que pudieran aparecer, y que estamos hablando de la versión L1, es decir, ya vosotros ya estáis acostumbrados a hablar de los enhancement package, de parches de mejora, de versiones, pero en aquella época nosotros decíamos, pues esto es lo que hay, y esto es lo que somos capaces. Hoy no tiene absolutamente nada que ver, es decir, la evolución ha sido, por un lado, funcional, que eso es lo que garantiza el cloud público, es decir, esa evolución funcional, y a nivel incluso tecnológico y como plataforma y herramienta de integración y de evolución, pues es completamente mejorada. Por eso sí que poner en contexto el tema de la fecha, cuando decías de los primeros clientes, yo creo que hubo otros 2 clientes más en España que dieron ese paso en ese mismo año, pero el primero que dio el paso haciendo un salto de una solución SAP a cloud público, en ese caso sí que fuisteis vosotros, porque había otros clientes que daban el paso a cloud público, pero venían de otras soluciones y de otras herramientas, ¿no? Pero el decidir migrar de sistema teniendo SAP como core, pues eso sí que podemos decir que fuisteis los primeros. Bueno, eso para nosotros fue de alguna manera, dentro de ese proceso de decisión que hacíamos, eso era una fortaleza. Es decir, nosotros entendíamos que pasar de SAP a SAP no debería representar un gran problema, ¿vale? Como así fue. Y otra cosa, un poco comentabas antes, oye, los clientes tienen miedo de dar este paso, un cloud público. Yo creo que con los métodos que pone SAP, el acompañamiento que pone SAP en el proyecto, todas las fases SAP tiene que dar el ok, y con la experiencia que tienen los partners, decir, oye, no, tú mira tus procesos. Si tus procesos se cumplen en el nuevo RP, en el cloud, no tienes por qué tener ningún problema. Y el tema de la estandarización, para nosotros tiene un doble beneficio, doble o triple. Es decir, somos un departamento financiero gestionando todo SAP, incluso los desarrollos, o principalmente todos los desarrollos, con lo cual a nosotros, el que sea SAP el que evoluciona la herramienta y la mantiene, para nosotros hay ahí un coste invisible que ha desaparecido, ¿vale? Y luego somos una empresa bastante, no intervenida, pero tenemos muchas auditorías internas y auditorías externas. Y cuando elegimos el cloud público versus el privado, luego nos dimos cuenta de que habíamos acertado, porque cuando te audita cualquier Big Four, lo que sea, y tú vas con un cloud público, le dices, oye, yo no tengo acceso al código fuente, a mí que me miren, yo no puedo tocar. Con lo cual, SAP tiene sus informes, no me acuerdo cómo se llaman, SAES o tal, se lo das al auditor y te quitas, nosotros nos quitamos muchísimas complejidades y complicaciones, tanto para auditorías internas como auditorías externas. O sea, la estandarización y el ceñirte a unos procesos de negocio razonables, que son los que te da el sistema, para nosotros es óptimo. Sí, por matizar eso, además, es decir, nosotros a nivel de requerimientos que nos exigía el departamento de IT de OBS, sobre todo respecto al tema de seguridad, toda la parte de compliance, pues es algo que se ha simplificado para nosotros, para ellos, y ya no solo la simplificación de la parte burocrática, sino que es una realidad. Es decir, el tema de la seguridad de la información, la continuidad de negocio, la continuidad de aplicación es realmente buena. Y luego otra de las partes importantes, yo sí que me gustaría que contaras un poco, Alberto, es cómo abordasteis esto. Si decidisteis hacer un proyecto Big Bang, si lo habéis abordado por fases. Y la otra es qué es lo que estáis planteando hacer o cómo estáis evolucionando ahora mismo una vez que ya han pasado pues 4 años, 5 años prácticamente ya de que disteis el paso a este cloud. Esto que hablamos de la evolución continua o de las funcionalidades que va apareciendo, ¿realmente estáis abordando cosas nuevas? ¿Estáis abordando proyectos nuevos dentro de la herramienta? Sí. Bueno, nosotros planteamos el proyecto en 2 fases.
Principalmente porque no tenemos un departamento de IT como en otras muchas empresas que se encarga de gestionar SAP. SAP es muy grande y principalmente lo gestionamos desde el departamento financiero y también la parte logística. El departamento de logística pues también tenía un par de usuarios que de alguna manera eran los que gestionaban esa parte junto con nosotros. Entonces, bueno, dada nuestra forma de funcionar, decidimos partir el proyecto y dijimos, mira, vamos a lo fácil. Lo fácil es la parte financiera, entre comillas, porque seguimos unos procesos relativamente estándar. Claro que teníamos personalizaciones, buddies, user exit, muchas cosas que utilizábamos, pero analizamos nuestros procesos, vimos que encajaban en un porcentaje bastante alto, nos adaptamos e hicimos un proyecto, digamos, bastante limpio. Tuvimos alguna cosita, pero la solventamos bien. SAP nos ayudó en ese momento, también es verdad. Tuvimos alguna cosa, nos tuvieron que restaurar un tenant, me parece, por un tema de moneda, como tenemos una sociedad suiza y 2 sociedades españolas. Bueno, conseguimos hacerlo. O sea, que tuvimos un proyecto relativamente sencillo. Y luego hicimos una segunda fase, que es el proyecto logístico, que ya tardamos un par de años en ponernos con ello, porque tiene una complejidad diferente y porque el estándar de SAP, o no somos capaces de adaptarnos al estándar de SAP, ¿vale? Porque nuestro negocio realmente es un poquito diferente, es atípico. Entonces sí que tuvimos 2 fases diferentes. En ambas seguimos la metodología SAP y ahí era también un poco por tranquilidad nuestra, por asegurarnos, decir, oye, si SAP en cada fase me va diciendo que puedo tirar para adelante, pues a priori te dan bastante tranquilidad de que no te vas a encontrar nada que no hayas previsto, que es fácil, ¿vale? Que no hayas previsto porque es imposible preverlo todo. Bueno, si tienes el OK del fabricante, parece que tienes el camino pues un poquito más fácil. Sí, incluso a nivel de implantador también es una ayuda. Es decir, muchas veces no depender solo de la pericia o de la gran experiencia de nuestro jefe de proyecto o de nuestro equipo técnico, sino que haya controles en el fabricante, ¿no? Aquí hablamos de, aunque sea, dice Corbacho, el tema de las palabrejas, ¿no? Estamos todo el día con los quality gate, vas a salir, te va a doler la cabeza cuando termine esto. Dices, pues tenemos quality gate, puntos de control, bueno, todo es de ayuda. Es decir, al final es garantizar que esto va a buen puerto, ¿no? y que el proyecto va bien y eso ayuda. Yo una de las cosas que no se te olvide comentar, ¿no? Es decir, oye, los siguientes pasos, estamos mirando temas de inteligencia artificial, que es un tema ya no de vamos a ver cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar, ¿no? O sea, lo primero que estamos planteando es, las primeras fases es vamos a activar qué tenemos de inteligencia artificial out of the box, vamos a ver qué nos puede aportar y en base a eso empezar a trabajar, ¿no? Yo creo que ese es el siguiente paso que no se te puede olvidar nunca, que ese que tenemos que dar. Bueno, comentabas también antes cómo nosotros hemos ido de alguna manera adaptando todas esas novedades, nueva funcionalidad que SAP va liberando. Antiguamente era cada trimestre, me parece, y ahora es cada 6 meses. Semestral. A nosotros la verdad que el cambio de frecuencia nos ha venido genial porque se liberan tantísima funcionalidad nueva que nosotros no tenemos capacidad de digerirla. Para nosotros es imposible. La documentación es muy buena, pero para que os hagáis una idea, pues cada release vienen como unas 1.400 hojas de documento con funcionalidad nueva. Hay muchísimas cosas interesantes, pero tienes que tener tiempo, leerlas, implementarlas, con lo cual, pero sí que es cierto que ha habido muchísimas cosas que hemos aprovechado. Algunas de ellas las tendríamos que haber desarrollado por nuestra cuenta y otras ni siquiera habíamos caído, pero han venido y la verdad es que las hemos encontrado bastante útiles. Y luego el tema de la inteligencia artificial, bueno, esto ya es un punto de vista personal. Soy un poco escéptico todavía de qué es lo que va a ofrecer la inteligencia artificial. Yo la pruebo y la uso prácticamente todos los días. No sé con respecto al ERP y mis procesos de negocio qué es lo que me va a aportar. Entonces, bueno, sí que es cierto que estamos colaborando con vosotros y estamos abiertos a que alguien venga y nos diga, oye, mete aquí dinero porque esto te va a dar esto, esto y esto y esto. Yo creo que es eso, es decir, ese es el resumen de decir es, oye, vamos a activar, vamos a ver qué nos puede aportar. Yo creo que esa es la primera fase, es decir, no vamos a hacer proyectos enormes de temas de inteligencia artificial cuando no está claro el ROI, pero dice, sí que nos permite oye, de una forma directa ciertas cosas aprovecharlas y usarlas y bueno, en eso es lo que vamos a trabajar. Veo que además estamos justo de tiempo y vamos a ser lo más... Yo lo que sí destacaría es
por el hecho de estar en el cloud público, de tener la oportunidad de usarlo, eso es algo, igual que toda la innovación que se va liberando poco a poco, eso es algo que nosotros valoramos mucho, el tener la opción A. Eso es. Pues nada, agradecerte el tiempo de estar con nosotros, contar la experiencia y nada más. Espero que os sea útil. Cualquier duda, pues vamos a estar por aquí y nos podéis preguntar. Venga, muchas gracias.